Una de las innovaciones del programa POT Modernos del Departamento Nacional de Planeación es integrar la visión urbana-rural de los diferentes entes territoriales. Históricamente, la planeación territorial ha estado sesgada hacia el área urbana. Con esta innovación, el programa busca visibilizar la importancia de las zonas rurales y generar interdependencias y armonía entre la planeación urbana y la planeación rural. Los dejo entonces con Augusto Pinto, consultor de RIMISP y experto en la innovación urbano-rural, quien les contará más en detalle sobre este componente del programa POT Modernos. Hola, soy Augusto Pinto Carrillo, consultor de RIMIS. Coordiné la innovación Vínculos Urbanos-Rurales del programa POT Modernos. Bueno, ¿cómo se define la innovación Vínculos Urbanos-Rurales? Es importante tener en cuenta que en los POT de primera generación, la definición de la estructura urbano-rural estuvo muy sobre la base de reconocer e identificar y plasmar en la cartografía unos hechos territoriales muy en la perspectiva de la estructura urbano-rural, es decir, predominantemente físico. Hoy, con la innovación que estamos planteando desde el programa POT Modernos, apuntamos a modificar un poco esa forma del quehacer y el definir esos vínculos urbanos-rurales. Primero, es muy importante, sobre la base de la definición que nos da la ley, poderle aportar el reconocimiento de algunos otros elementos y algunas otras interrelaciones que se dan en ese territorio. Es decir, pasar de un enfoque físico a un enfoque prácticamente integral. ¿Eso cómo se hace? ¿En qué consiste la innovación? Hay tres elementos claves. Uno, incorporar un enfoque territorial diferencial. Ustedes, alcaldes o formuladores, nos preguntarán, ¿eso cómo se hace? Se hace, de alguna manera, reconociendo algunos elementos del continuo espacial que se dan sobre ese territorio, es decir, algunas interacciones, algunos intercambios específicos que se dan entre los suelos urbanos y los suelos rurales. Pero más allá de aprender y conocer el concepto de interrelación o de vínculo, de intercambio, en la práctica, ¿eso cómo se representa? Pues bueno, una forma de saberlo puede ser identificando qué fenómenos de integración, articulación, dependencia o interdependencia se dan entre la población que habita o trabaja en los centros urbanos, como también que habita o trabaja en las zonas rurales. Intercambios desde el punto de vista ambiental, económico, social, cultural, son apenas la receta específica, adecuada para poder reconocer estos enfoques territoriales diferenciados. No perdamos de vista que el territorio, si bien es un continuo, tiene ciertas particularidades dependiendo de dónde esté localizado. Los continuos espaciales es un concepto que hoy entra en vigencia en función de entrar a reconocer más específicamente la particularidad de esa relación y de ese intercambio. Las franjas de borde de algunas ciudades. Hoy por hoy los perímetros urbanos y las zonas urbanas están envueltas en unas zonas, en unas franjas de transición entre lo urbano y rural que tienen una forma específica de usarse, de utilizarse. Hoy por hoy hay vivienda campestre, hoy por hoy se localizan algunas infraestructuras de transporte y comunicación, hoy por hoy hay unas zonas de reserva ambiental o también hay unas zonas que hoy por hoy coloreamos y manchamos en los planes de ordenamiento territorial para efectos de proteger a la gente, para efectos de protegerla de los riesgos naturales. Es entonces, digamos, desde este nuevo enfoque, o uno de esos nuevos enfoques, que el programa POT Modernos le está haciendo una apuesta innovadora en relación con esos vínculos urbanos-rurales. Ahora bien, un segundo tema tiene que ver también con la identificación de esas relaciones de interdependencia. No es simplemente abordar el concepto, apropiar el concepto, incorporar el concepto en la cartografía de los planes de ordenamiento territorial. Es también entrar a reconocer que hoy por hoy la multisectorialidad en los ejercicios de planificación y ordenamiento territorial nos ponen retos y tareas también mucho más concretas. Como les decía hace un rato, no es solo simplemente preocuparnos y ver a la ruralidad
como un asunto sectorialmente rural agropecuario. No, no, no. La ruralidad hoy es esa muestra, esa amalgama, esa variedad de formas de uso y de ocupación. Pero aquí no estamos enfocando el término participativo en torno a tener representados, tener abiertos y dispuestos unos espacios, unos escenarios para que la gente participe, opine, proponga, recomiende, presente sus propuestas. Eso está en el orden o en el marco de otra innovación, de la innovación gobernanza, instituciones que ustedes también tendrán a la mano desde los diferentes documentos y recomendaciones que hace el mismo programa Podmodernos. Aquí me estoy refiriendo, o el programa se está refiriendo a participación más en el sentido de la inclusión, en ser más incluyentes, en poder tener realmente la posibilidad de llegarle más a todos los pobladores del campo y de las ciudades en una medida proporcionalmente más justa, más equitativa. Esto nos lleva a pensar un poco en estos enfoques y en estas recomendaciones recientes de cumbres mundiales asociadas con objetivos de desarrollo del milenio o la cumbre mundial o el foro mundial de ciudades y territorios, donde claramente una muy buena política de desarrollo territorial, es decir, si yo logro llegar con más y mejores beneficios económicos y sociales a la gente, tengo que hacerlo y repartirlo de una manera más justa. ¿Cómo es eso? Eso, de alguna manera, yo lo logro desde el ordenamiento territorial, habilitando los instrumentos, facilitando los mecanismos para que los recursos del Estado o un poco la contribución de los privados se manifieste de una manera más equitativa en los equipamientos sociales, generando espacios públicos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales, garantizándole un acceso a los bienes y servicios, mejorando las vías, de alguna manera también siendo más equitativos en las políticas de seguridad, como también en aquellas que mitigan el riesgo de la población que vive en una y otra parte. Pensar entonces en una política más participativa, asociado a lo incluyente, propiamente lo que pretende es generar unos escenarios de igualdad y de equidad en cuanto a la calidad de vida y bienestar de la población urbana y rural. Ahora bien, ¿cómo se incorpora la innovación vínculos urbanos-rurales en la formulación de un plan de ordenamiento territorial? Desde el programa Podmodernos estamos planteando 3 pasos que son fundamentales. 1, identificar estos tipos de interdependencia. Y para esto, qué mejor que volver a la metodología que está planteando el programa Podmodernos para la formulación de los componentes general, urbano y rural e ir a identificarlas en 3 estructuras. Las estructuras son la biofísica, es decir, la que nos ayuda a interpretar interrelaciones o vínculos urbano-rurales en función de la estructura ecológica principal de un territorio, ya les decía anteriormente, ríos, quebradas, montañas, planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Acuérdense que el territorio es la suma, de alguna manera, de la representación, localización y articulación de estos elementos. Algunos asuntos relacionados con la estructura biofísica tienen que ver y están relacionados con la estructura funcional y de servicios, o algunas restricciones de la estructura biofísica, de la estructura ecológica, tienen que ver realmente con algunos elementos asociados con las actividades y las situaciones socioeconómicas que tienen representación también en ese territorio. Finalmente hay una tarea importante. Con todo esto, es decir, identificadas las interrelaciones, analizadas al interior de cada una y entre las diferentes estructuras espaciales que le dan forma a ese territorio, precisamente pasamos al momento que más nos interesa para poder materializar y representar los vínculos o la innovación de los vínculos urbanos-rurales en ese plan de ordenamiento territorial. Y es llegar a incidir
en la formulación, en la construcción de ese modelo de ocupación territorial. Entender los vínculos urbanos-rurales, tanto al interior del territorio municipal como entre los territorios de los municipios vecinos, es fundamental para concretar un nuevo modelo de ocupación territorial que asegure estos vínculos urbanos-rurales. Alcaldes y formuladores de los planes de ordenamiento territorial modernos, ¿qué esperamos con esta innovación? Y un poco también con las otras innovaciones que, como ustedes han visto o pueden ver en el kit territorial, le apuestan a la modernidad de estos planes de ordenamiento territorial. Algo muy importante es precisamente garantizar la cohesión territorial. Cohesión territorial, en términos más sencillos, es decir, una disminución en las brechas o en esas desigualdades que existen entre el campo y la ciudad, como también una oferta diferenciada de servicios. No todos los habitantes del territorio nacional, departamental o municipal necesitamos los mismos servicios de la ciudad, ni todos los habitantes urbanos necesitan los mismos servicios del campo. Es decir, una oferta diferenciada de servicio que me lleve el tipo y me cumpla la necesidad de salud que yo necesito, o el nivel de escolaridad que necesita mi hijo, si vive en una vereda, si vive en un área urbana, si vive en una cabecera rural municipal. 2, la sostenibilidad ambiental, económica y social. Las innovaciones que tienen que ver y hacen su énfasis en la ruralidad o en el componente rural de los POT tienen de alguna manera que cumplir con este propósito importante, que el territorio sea más sostenible ambientalmente, es decir, que protejamos y conservemos mejor y más los recursos naturales, en lo económico que garanticemos ser más productivos y más eficientes en la comercialización de nuestros productos, y socialmente, lo que les decía anteriormente, finalmente servicios, finalmente beneficios que nos lleguen de igual manera a todos. Y algo muy importante, alcaldes y formuladores de POTS, la descentralización. Tenemos que desconcentrar y descentralizar la presencia del Estado en todo el territorio, indiferentemente al municipio que sea, al departamento que sea, o si es una vereda, si es un centro poblado rural o si es una ciudad. Sobre estos 3 principios o retos o logros se direcciona esta innovación. Pero recuerden, todas las innovaciones del programa POT Modernos tienen un fin último equiparable, que son en gran medida estos 3 elementos que les acabo de comentar.